días, abogada, compañeros. Yo les voy a dar a conocer sobre la autoría y participación. Los principales criterios que se han utilizado para distinguir entre autoría y participación son las teorías subjetivas, la teoría objetivo formal, las teorías objetivo materiales, la teoría del dominio, del hecho y algunas otras como la determinación objetiva y positiva del hecho, que están emparentadas con la anterior. Como no todas las teorías poseen igual relevancia actualmente, no vamos a explicarla por igual, agrupando las menos importantes en un primer apartado. Bien, son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente por medio de otro del que se sirven como instrumento. Es decir, se distinguen tres tipos: la autoría directa, la autoría inmediata y la coautoría. Bien, ¿cuál es la delimitación conceptual entre autoría y participación? El principal problema en esta materia, se puede decir, radica en la distinción entre la autoría y participación. En derecho romano se contemplaban las mismas penas a todos los participantes en el delito, tendencia que con carácter general continuó durante la Edad Media. La autoría. Bien, en este tema y en el dedicado a la participación se estudian los problemas relativos a la codelincuencia o participación en sentido amplio, es decir, a la intervención de varias personas en el delito, aunque algunas de las cuestiones se plantean también en supuestos de un único interviniente. La autoría y la participación se encuadran sistemáticamente dentro de las cuestiones que afectan al tipo penal. Si bien es cierto, las razones didácticas aconsejan no explicarlas precisamente al hilo de este elemento del delito, sino más bien a que se han explicado todos los elementos del mismo. Algunas cuestiones que también afectan a la autoría, como las de la intervención y por omisión, y la intervención de delitos especiales de propia mano y con modalidades limitadas, se puede decir, de acción, se explican en el tema dedicado a la participación. El concepto extensivo del autor, que se suele identificar con teorías subjetivas, aunque también ha sido defendido desde teorías objetivas, parte de la misma premisa que el unitario. Todo interviniente es autor, pero a la vista del dato del que muchos, como ocurre en el español, contienen preceptos específicos dedicados a las formas de participación diferentes de la autoría. Se reconoce la necesidad de distinguir entre autoría y participación, y a menudo se admite el carácter accesorio de la participación, con lo que en buena medida se traiciona el punto de partida del concepto. El concepto restrictivo del autor es el que, al menos desde el punto de vista de las declaraciones de principio, se defiende de modo prácticamente unánime por la doctrina española y también por la jurisprudencia. Si bien aún, aunque en menor medida que en el pasado, se encuentran sentencias que apuntan más bien en el sentido de un concepto unitario o limitado de autor. En cuanto a la participación, es la materia que junto a la autoría se estudia al tratar la codelincuencia. En el tema dedicado a la autoría, ya se han analizado algunas cuestiones relativas también como a la participación y a su distinción de la autoría. La relativa a la participación imprudente, impune, en mi opinión, o el régimen especial de la autoría y la participación en delitos cometidos utilizando medios o soportes de difusión mecánicos, sobre las que no se insistirá aquí. Partícipes son los sujetos que intervienen en un delito sin ser autores del mismo, es decir, desde la caracterización de la autoría, que aquí se sostiene sin realizar la acción típica nuclear, sin determinar objetiva y positivamente el derecho, siempre y cuando sus conductas estén recogidas alguno de los preceptos del Código Penal que describen formas de participación. Esa intervención en el delito puede revestir diversas modalidades, como se ve al analizar las formas de participación, pero todas tienen un común en fomentar, facilitar o favorecer o incluso posibilitar la realización del hecho típico del autor. Abogada y compañeros, Daniela Palacios Vanegas les saluda. A continuación voy a hablar sobre dos conceptos, el concepto unitario de autor y el concepto restrictivo de autor. Podemos decir que el concepto unitario de autor se fundamenta en la teoría de la equivalencia de condiciones. Esta concepción defiende que debe tener la consideración del autor toda persona que interviene en un hecho punible, es decir, cualquiera que haya realizado una aportación causal al hecho. De esta forma, todos ellos son autores, sin que exista una diferencia entre los autores y los participantes. En su versión más moderna se fundamenta en la peligrosidad del sujeto,
al entender que la participación de varios delincuentes en el delito incrementa la peligrosidad. En cambio, el concepto restrictivo de autor nos menciona que no es autor todo el que realiza una aportación causal al hecho delictivo, sino que solamente será autor quien realice el tipo. Por ello, la participación no estará al principio penada, salvo que exista un precepto penal que la considere punible. De esta manera, los preceptos que contemplan la responsabilidad de los participantes son causas de extensión de la pena. Mientras revisaba el tema, me surgió la siguiente pregunta. ¿Cuándo hablaremos de autor y cuándo de partícipe? Pues la contestación a esta pregunta divide la doctrina, pudiendo destacarse los siguientes planteamientos, que son la teoría objetivo formal y la teoría objetivo material. ¿Qué nos quiere decir la teoría de objetivo formal? Es el autor quien realiza la acción prevista en el verbo del tipo penal. Este sería el lenguaje empleado por el tipo previsto en el Código Penal, mientras que en la teoría del objetivo material es el que no todos realizan la misma aportación al delito, sino que será el autor quien lleve a cabo la participación objetivamente más importante, que sería la causa del delito. Una parte de la doctrina se muestra partidaria a esta teoría. La teoría de dominio del hecho define al autor como aquel que ejerce el dominio del hecho dirigiéndolo a la realización del delito. La ejecución y la consumación del delito depende de las actividades de control que la gente tenga sobre la actividad. Es decir, autor es quien ejecuta todos y cada uno de los elementos del tipo penal, que vendría a ser el dominio de la acción, y quien ejecuta todos los elementos del tipo penal valiéndose del otro, utilizando como instrumento el dominio de la voluntad. Igual es autor quien ejecuta una fracción importante y necesaria del plan, aunque no constituye un acto típico, o sea, el dominio funcional del hecho. Postula en calidad del deben distinguirse las conductas dolosas o culposas, siendo tal el carácter del mismo. En cuanto al concepto de participación, sus consecuencias serán por completo distintas a las de la autoría. Sobre esta concepción, la participación solo es posible en los delitos dolosos, siendo imposible su presencia para los culposos. La autoría. El autor puede actuar de forma dolosa y culposa, y su concepto da cabida a las figuras de autoría directa, mediata y coautoría. Por ejemplo, es autor aquel que lleva a cabo la acción directamente o por conducto de otro o en colaboración con otro, independientemente de si el delito es culposo o doloso. La participación. La participación solo puede tener lugar en delitos dolosos y resulta imposible en delitos culposos. Por ejemplo, es partícipe aquel que colabore con el autor en la comisión del delito, es decir, voluntariamente, de modo que no puede hacerlo culposamente. Muchas gracias. Bien, yo les voy a explicar sobre la teoría del dominio del hecho. Es autor quien tiene el dominio de la ejecución del hecho y tiene la voluntad de dominarlo, con fundamento en la concepción finalista. En España está siendo acogida cada vez más por la doctrina. La teoría funcionalista es autor quien tiene el hecho delictivo en su ámbito de responsabilidad, función que corresponde al sujeto. El vigente Código Penal establece una clara distinción entre autores y partícipes. Se puede hablar de que el Código Penal maneja el concepto de autor de dos distintas formas, de manera estricta y de manera amplia. De manera estricta es autor quien realiza el hecho descrito en el tipo penal, y de manera amplia son autores tanto quienes realizan el hecho típico como otros partícipes que intervienen como forma importante en el hecho, es decir, los inductores y cooperadores necesarios. El Código Penal se aproxima al concepto restrictivo del autor. Como vemos, este precepto distingue tres categorías dentro de la autoría en sentido estricto, que son la autoría directa, la autoría inmediata y la coautoría. Por autor directo cabe entender quien realiza el delito ejecutando la acción descrita en el tipo penal.
A continuación vamos a examinar con mayor profundidad las otras dos categorías. Soy Delmi Quinde, muchas gracias. Buenos días, abogada, compañeros y compañeras. En esta ocasión les voy a hablar sobre la teoría unitaria de autor. La teoría unitaria de autor no hace ninguna diferenciación entre los distintos partícipes del delito, considerando autores a todos los intervinientes que aporten una contribución causal a la realización del tipo, sin independencia de la importancia que haya tenido su colaboración en el marco total del suceso. Según esta concepción, bastará una conexión causal con el hecho para llegar a la conclusión que el individuo ha sido su autor. La idea básica es abandonar los criterios de distinción entre autor y cómplice y reemplazarlos por una correcta mediación judicial de la pena. Es decir, el juez no debe analizar si el sujeto fue autor o partícipe del hecho, sino que simplemente debe medir la pena en base a la importancia y significación de cada interviniente. Uno de los defensores más importantes de esta teoría es Kierkegaard, quien en su momento diferenció entre un concepto unitario formal y el propio, que llamó unitario funcional o material. Kierkegaard se preguntaba en su concepto que ¿es acaso necesario contar con los cristales conceptuales dogmáticos de diferenciación entre el autor y el cómplice para ponderar el ilícito y la culpabilidad de cada colaborador y así determinar la pena justa que correspondiera a cada uno de ellos? Pues según él, la figura jurídica de autoría aprende a toda forma imaginable de colaboración en el acontecer típico, sin distinción alguna. Hablamos de una distinción como la autoría inmediata, la coautoría, la inducción y la complicidad. La respectiva forma de colaboración solo puede encontrarse así, pues su expresión en la mediación judicial. Realmente no se trata, en este caso, de figuras de autoría y participación, en el sentido que correspondiera a la regulación accesoria de la participación, sino de tipos autónomos de comisión de derecho en autoría. Según esta teoría, todos los participantes son autores con igual rango. El concepto unitario de autor ha sido seguido por el Códice Penal de Italia, cuyo artículo 110 establece que cuando más de una persona concurre en el hecho, a cada una persona corresponde la parte establecida para el delito. Aunque un sector de la doctrina italiana considere que el tratamiento unitario de todos los intervinientes en el hecho no significa que se los deba considerar a todos autores. Entre ellos existen diferencias conceptuales, pero no valorativas. Pues esta posición tiene su base en la teoría de la equivalencia de las condiciones, que había sido desarrollada por von Bury, según la cual todas las condiciones de un resultado son equivalentes a cada una de ellas, y se debe considerar todas causas del mismo. Desde este punto de vista, cualquier aporte que se haga al hecho implica su causación. De acuerdo a ello, todos los que aporten alguna intervención en el hecho deberán considerarse causantes del mismo, y por consiguiente todos ellos autores. Un segundo fundamento de la teoría analiza está en la idea que se acerca más a una opción política criminal, que parte de la contemplación del delito como obra en común de todos los contribuyentes en él, y estima conveniente, en principio, pues, castigar por igual a todos ellos, y especialmente sin que el castigo de uno dependa de lo que haga otro. Pero como nada es perfecto, el concepto unitario de autor ha sufrido fuertes críticas que lo han llevado, en principio, a cierto descrédito en la actualidad. Las más significativas, para mi parecer, son las siguientes. Pues. Una primera objeción es que se aparta de la ley ecuatoriana. El artículo 41 expresamente distingue entre autores y cómplices. Más allá de la forma en la que hace la distinción, el hecho es que la hace. Y este no es un dato menor. A esto se suma también que en el artículo 43 del COIP distinguen la complicidad y les da una distinta penalidad. Este solo dato lleva a que la teoría en cuestión resulte incompatible con el texto legal, nuestro texto legal. También, como sostiene Jeschek, el abandono del principio de accesoriedad difuminaría los contornos del tipo, ya que el específico injusto de la acción de cada tipo se perdería con la interpretación que incluye cada una de las contribuciones al hecho en la causación de las lesiones a los bienes jurídicos. Se afectaría de esta manera la función de garantía de los tipos penales y por lo tanto el principio de legalidad. Según Roxin, se nivelan las diferencias del significado previo a favor de un contexto de sentido lógico abstracto. En base a esta idea, el autor, que era la figura central del suceso,
en forma de acción se convierte en un mero causante de lesiones típicas de bienes jurídicos. El ejemplo del suicidio es claro. Quien coopere en el suicidio de otro se convierte en autor de ese suicidio. Otra crítica es que en los delitos especiales habría que considerar como autores a sujetos que no reúnen las condiciones exigidas por el tipo penal. Si un particular coopera como un funcionario público, por ejemplo, en la comisión de algún delito propio de su función, de acuerdo a esta teoría, se llegaría al absurdo de considerar que el particular también fue autor de dicho delito. Lo mismo sucede con los llamados delitos de propia mano, en los que solo puede ser autor quien realice por sí la acción típica. De acuerdo a esta posición, el solo hecho de que el sujeto coopere de algún modo en el hecho ilícito ya lo convierte en autor. Por último, otra consecuencia de esta teoría es que la participación de los extraños en el daño de bienes jurídicos propios, como el suicidio y la autolesión, sería punible, debido a que el partícipe lesiona bienes jurídicos ajenos para él, mientras que según el principio de la accesoriedad, se llegaría a la impunidad como consecuencia de falta de un hecho principal. Otra teoría es la teoría formal objetiva o concepción restrictiva. Esta teoría, que recibe su nombre de Birkmeier, pero que es más antigua a esta, a tal punto que los autores afirman que ya en el siglo XIX contaba con defensores. Esta teoría considera como autor a quien ejecuta personalmente, ya sea total o parcialmente, la acción típica descrita en los tipos penales. Esta teoría pues, es muy simple. En caso de que el delito sea pluriactivo, será autor el que realice, aunque sea alguno de los elementos típicos de la figura. Desde este punto de vista, solo se tiene en cuenta si el sujeto realiza de propia mano el verbo típico. Es autor entonces quien mata, por ejemplo, en el artículo 144 del COIP, quien sustrae la cosa en el artículo 196. Cualquier aporte de otro tipo anterior o simultáneo en este es considerado como participación. Al decir de Jeschek, se entiende estrictamente al tenor literal, prescindiendo de la importancia de su contribución efectiva en el marco de la totalidad del suceso, considerándose autor a todo aquel cuyo comportamiento entre en el círculo del tipo que se pretende abarcar. Los sostenedores de esta teoría han dado distintos fundamentos para justificarla. Algunos consideran que el hecho de ejecutar el delito revela una mayor peligrosidad y irreprochabilidad que el cometer un mero acto preparatorio o de colaboración. En este sentido, sostiene Finger que está en consonancia con nuestra sensibilidad a castigar más duramente entre varias personas que cometen conjuntamente un asesinato, aquellos que han atentado contra la vida de la víctima, que aquellos otros que, por ejemplo, solo han actuado como vigilantes. Bien observa Bacigalupo que la expresión tomar parte en la ejecución es totalmente inadecuada para sostener cualquier teoría sobre la distinción entre el autor y los demás partícipes, porque en verdad todos toman parte en la ejecución del hecho, los autores y los cómplices, o los partícipes. En cuanto al término formal, también fue criticada ya desde el propio Belling, quien decía que si algo no tenía esta teoría era lo formal, lo que él llama esto un defecto estético, debido a que sigue a los tipos penales que no son otra cosa que productos de la valoración material del legislador. La teoría formal objetiva en principio parece ser aceptable, aunque resulta insuficiente frente a la complejidad de la conducta humana. Por eso Cerezo Mir plantea que solo forzándose los conceptos se podría incluir a la autoría mediata y algunos casos de coautoría. En los casos de autoría mediata, varios de sus seguidores han intentado solucionar este problema, limitándola a la teoría de la accesoriedad. Pero como bien observa Roxin, por esta vía se convertiría fraudulentamente en un caso de autoría, un caso de participación, por ejemplo, el de un enfermero. Es entonces que en los casos de autoría mediata, el autor no realiza de propia mano el tipo penal, sino que el que ejecuta el verbo típico es el instrumento que hasta puede actuar con un poco de dolo. Podría pensarse en el caso de cual una persona deposita una bomba en una valija de un transeúnte cualquiera, y este es quien hace explotarla en un centro comercial. O otro ejemplo podría ser el de autor que deja un veneno en un vaso y es la víctima que procede a consumirlo. Es obvio que en ambos supuestos el autor detrás no realiza la acción de propia mano, pues sin embargo no podemos
suponer ni poner en duda que éste no ha cometido el delito de homicidio en carácter de autor. Frente a esta crítica, algunos sostenedores de la teoría formal objetiva proponen prescindir de la autoría mediata y equipararla con la inducción. Como señala Lindemann, esta oposición no puede aceptarse. En primer lugar, existen supuestos en los que incluir la actividad del sujeto en la inducción es algo que solo puede conseguirse en base a una interpretación analógica del precepto penal que se habla misma de sí en la inducción, pues la teoría formal objetiva tampoco está en condiciones de resolver correctamente ciertas formas de coautoría. Esta posición no podría castigar como autor, sino solamente como cómplice al jefe de la banda que dirige el asalto ordenado y controlado, dado que éste, sin intervenir por propia mano, dejaba la parte menos importante del asalto a sus cómplices. Para finalizar, ello implicaría un absurdo premio al interviniente más peligroso. Muchas gracias. ¿Qué es la coautoría? Se conoce como coautores a las personas que realizan hechos delictivos de manera conjunta. Existen dos requisitos para que la existencia de la coautoría se haga efectiva. El primero es la decisión conjunta de cometer un hecho delictivo, que puede tener lugar ya sea antes o durante el cometimiento de dicho hecho. El segundo, bueno, pues este es un elemento objetivo, el cual consiste básicamente en la aportación por cada uno de los coautores de actos esenciales para la consecución del propósito común. En los casos de lo que vendría a ser coautoría, rige el principio de imputación a cada uno de los autores, a los cuales se les atribuye un tipo de responsabilidad por la totalidad del hecho, con independencia de la contribución concreta de cada uno de ellos. Bueno, recordemos que al contrario, en los supuestos de participación, rige el principio de accesoriedad. Bueno, en el caso de que uno de los partícipes realicen un acto que claramente suponga un aumento de responsabilidad penal por el hecho de excederse en lo convenido, los demás participantes no deberán responder a este acceso, salvo que resulte acreditada la concurrencia del conocimiento de su concurrencia.